decía que vengo a hablaros de UX, que me parece un gran momento para hacerlo, porque es la misma hora a la que se ponen los documentales de la 2. Y bien visto, los consultores UX somos un poco rara avis. Entonces, también tiene su relación, ¿no? A pesar de todo, espero que nadie se me quede dormido. Tampoco vengo a hablaros de Indiana Jones, ya me gustaría, aunque va a tener un cierto protagonismo en la presentación que os traigo. En definitiva, vengo a hablaros de la visión que tiene un consultor UX acerca del diseño, la implementación y el mantenimiento de un e-commerce. Bueno, algo sobre mí que ya habéis visto y que, bueno, pues no tiene el menor interés, salvo que llevo en el negocio desde el año 1999 y, bueno, pues intentando pelear para mejorar en Royal Agency los beneficios de nuestros clientes. Traigo dos noticias, así que voy a empezar por la mala. Yo tampoco tengo el grial, es decir, yo tampoco tengo la fórmula mágica para que vuestros e-commerce empiecen a vender el doble mañana. Es decir, si os doy una noticia mala, os tengo que dar una noticia buena. Pero antes de darosla, recordaros que no hay mapas que lleven al tesoro. Esto lo dice el propio Indiana Jones en la película, ¿no? No hay mapas que lleven al tesoro. Aquí el secreto es, no hay atajo, solo hay método, análisis. Y como decía Picasso, si te llega la inspiración, será mucho mejor que lo haga trabajando, ¿no? O que te pille trabajando. La buena noticia es que todos tenemos un reto apasionante y que estamos entregados a la causa, ¿no? Y entonces estamos dispuestos a ver otras formas de ver el e-commerce y es por eso por lo que yo estoy aquí, ¿no? Para dar un poco la pincelada UX, ¿no? La pincelada de experiencia de usuario, que os sirva a vosotros también para entender qué es lo que pasa por la cabeza de un consultor de experiencia de usuario cuando se monta un e-commerce. Bien, esta imagen también pertenece a la película. ¿Os acordáis que él intentaba cambiar una bolsa de arena por el ídolo, ¿no? Yo es que nací al principio de los 70, entonces tuve la suerte de crecer con Indiana Jones. Y entonces él dudaba, ¿no? ¿Será suficiente cantidad de arena? ¿No será suficiente cantidad? Pues esta es una situación que debería sonarnos porque muchas veces nos sucede. ¿Qué pasa si cambio el color del call to action? ¿Qué pasa si un huevo está aquí? ¿Qué pasa si un huevo está allá? ¿Me cargo mi ratio de conversión? ¿Lo aumento? ¿Qué sucede? Es decir, esa sensación de, sí, venga, que lo voy a hacer, que lo he visto, que lo he leído. No recuerdo muy bien dónde, pero me lo han dicho, ¿no? Y este camino, esto de trabajar a toda costa y deprisa, no es una metodología ágil, es improvisación y caos. A pesar de que estos señores que veis aquí tenían muy claro que cavaban para encontrar algo muy concreto, la mayoría de las veces vemos a gente que corre como pollo sin cabeza. Voy a meter un cambio aquí, un cambio allá, y la actividad no siempre es metodología. No por mucho madrugar amanece más temprano, y la pregunta que os hago es, ¿a dónde nos lleva el corto plazo a toda costa? A la infoxicación. Es decir, esta charla no va a versar acerca de los 10 puntos maravillosos para que vuestro e-commerce venda más. Yo creo que estos contenidos triunfan especialmente porque nos generan una gran sensación de recompensa. Es decir, uy, en qué poquito tiempo me van a solucionar el problema. Y la visión de un UX o la visión de alguien que se dedica al CRO es radicalmente opuesta. Es decir, esto lleva un tiempo y lleva un proceso. En definitiva, que ningún viento es bueno para quien no sabe hacia dónde se dirige. Este señor que veis aquí, bueno, yo tuve la fortuna de practicar 10 años Aikido, que es un arte marcial japonés. Este señor que veis aquí, Claude Pellegrin, fue uno de mis profesores, uno de mis maestros, y él siempre decía lo mismo, es decir, por muy experto que seas, por muy grande que pienses que eres, siempre vas a llegar a un momento de crisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos momentos de crisis? Volver a la base, a lo sencillo, a lo más simple, ¿vale? Aquí traemos un poco la filosofía del guerrero, ¿no? En Aikido era muy normal que te agarraran la mano, ¿no? Entonces, este tipo decía, si tú te fijas constantemente en que te están agarrando la mano, no tienes visión de que tienes el resto del cuerpo para salir del problema en el que estás metido. A nosotros nos pasa. Tenemos un ratio y estamos aquí, en el ratio. Y entonces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos alrededor para modificar esa realidad. Primer mito a derribar, el UX no es sentido común. Es decir, esta es una frase que se oye con una relativa frecuencia. Esto es un poquito de sentido común y cae por su peso. Falso. Es decir, a pesar de que ya sabemos de que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero no es sentido común y os digo un dato que lo demuestra claramente. Si fuera solamente una cuestión de sentido común, seríamos muchos menos UX en el mundo. Seguramente, ¿no? Hay mucho más detrás de todo esto.
El US es visión y la visión te lleva a una estrategia. Veréis, hay una frase en la pantalla. Esta mujer, Helen Keller, esto lo cuenta muy bien el doctor María Alonso Puig. Esta mujer fue la primera mujer que se doctoró con honores en Harvard con un pequeño hándicap. Tenía una meningoencefalitis aguda. Esto no le permitía ni ver, ni oír, ni hablar. Con lo cual tuvieron que ayudarla, pero efectivamente al final se doctoró. Y al final le preguntaban que si había algo peor que ser ciego. Y ella lo tenía clarísimo. Solo hay algo peor que estar ciego. Y es poder ver y no tener una visión. ¿Y por dónde empezamos? Pues empezamos a través del cerebro. Ya sabéis que está dividido en dos. Ya sabéis que un lado corresponde a las emociones, teóricamente, y otro lado corresponde a la parte más racional, ¿vale? Los números, la parte racional, que se nutren de datos, de procesos, de flujos, son aquellos que nos hacen, este hemisferio es el que nos hace creer que estamos tomando decisiones racionales cuando compramos, cuando realmente no es así. Es decir, hay una gran participación del otro hemisferio del cerebro, que es el que está sujeto a las pasiones, la persuasión, la reciprocidad, que es el que se encarga de que las cosas nos enganchen, nos enamoren y nos justifique ante nosotros mismos para poder convertir y hacer esa compra. Os traigo esta pirámide que a mí me gusta mucho, porque aquí, digamos que esta pirámide también es histórica, no son las de Giza, pero tienen su historia. Veis una línea que divide la pirámide hacia abajo. La pirámide hacia abajo es lo que se llamaba entonces usabilidad, ¿vale? Es decir, trabajábamos para servir contenidos a los clientes, sin ningún coste a cambio. Y poníamos todo nuestro esfuerzo en que consumieran nuestros contenidos. Hasta que nos dimos cuenta de que la web es un negocio, y como negocio que es, tiene que subsistir de la venta, clarísimamente, ¿no? Entonces, esa segunda fase para mí corresponde al vértice de la pirámide. En la fase inferior vais a ver que los objetivos son muy fáciles, entre comillas. Que sea funcional, es decir, que funcione según lo previsto, que nada se rompa, que nada se caiga. Que sea fiable, que sea sólido y coherente. Y que sea usable en el sentido de que sea más o menos como se lo imagina el usuario, que ya hablaremos de eso después. Bien, si hemos cumplido esos objetivos es perfecto, pero tendremos una tienda que funciona y a lo mejor no tenemos una tienda que no vende. ¿Qué casos hay? Y muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque no hemos pasado esa línea hacia arriba y no hemos caminado hacia el vértice de la persuasión. Es decir, no hemos puesto el foco en convertir al usuario en cliente. Esto sucede cuando proponemos algo que va más allá de un producto, cuando proponemos una experiencia placentera que el usuario está dispuesto a compartir. Es decir, cuando tenemos la capacidad de crear algo memorable. Bien. ¿Cómo llegamos a la emoción? Porque a ese clima de emoción no se llega solo, ni se llega por intuición, ni según sopla el viento. Se llega porque hemos pasado del creemos al sabemos. Es decir, hemos pasado de creer, de intuir, a la irrupción de las métricas, a saber, a poder comprobar. Porque claramente no se puede mejorar aquello que no se puede medir, ¿vale? Solamente se puede mejorar algo que se puede medir. Nuestros KPIs, las métricas disponibles, nos van a orientar hacia la formulación de hipótesis, que es donde usamos nuestra propia masa gris más allá de las propias herramientas. Recuerdo otra película que decía que algo así como ¿qué es el acero comparado con la mano que lo maneja? Pues en este caso es lo mismo. Es decir, esta primera parte, el 1 y el 2, está muy bien, pero si el 3 y el 4 no funcionan, no vamos a ningún sitio. De aquí vamos a sacar insights. Y esos insights nos van a preparar el campo. ¿Para qué? Para que hagamos arquitectura de información orientada a persuadir, a convertir. Sobre todo y fundamental, es que expliquemos el producto en clave de ventajas. ¿Qué es lo que nos hace distintos y por qué tiene que comprarnos la gente a nosotros y no a la competencia? Personalizando contenidos, es decir, sabiendo crear sites inteligentes que aprendan del comportamiento del usuario y que le den el contenido que está esperando ver en cada momento. Y sobre todo y fundamental, una coherencia absoluta en la experiencia multidispositivo y en la experiencia multicanal. En definitiva, hacia dónde queremos ir, en esta experiencia de usuario hay un montón de factores, como son un asesoramiento transversal, la segmentación de contenidos de la que acabamos de hablar, la coherencia entre canales, la transparencia y la vocación de servicio. Es decir, resumiendo, ser unas máquinas de generar servicio
Y si somos capaces de hacer eso, estaremos en condiciones de generar en el usuario una sensación de reciprocidad. Es decir, ¿quién no se ha sentido vinculado? ¿Quién no ha empatizado en una tienda, en cualquier sitio en el que nos han tratado especialmente bien? Pues si a eso le sumamos nuestras técnicas de persuasión, podemos llegar al final feliz, que es la conversión. Pero no siempre, se nos puede caer la venta, pero eso no debe hacernos pensar en ningún momento que no hemos conseguido el objetivo que se perfila en el horizonte y es el que todos queremos, el engagement. Bien, me gustaría hacer hincapié en este caso en la gran olvidada, que es la arquitectura de la información. Esto está siendo olvidado hasta en mi propio gremio, hasta en el UX. Y es decir, que quisiera haceros una pregunta. ¿Encargaríais una casa sin planos? ¿Viviríais en una casa sin pliego de calidades? ¿Vale solo con tener fe? Probablemente la respuesta a las dos primeras, casi en todos los casos, sería no. Quiero saber muy bien qué terreno piso. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues eso lo voy a conseguir de esta manera. Inventarios de contenidos. Árboles de navegación bien delimitados, detección de diseños y flujo de plantillas. Es decir, necesito saber cuántas piezas tiene el Lesin Castillos y cuáles son cada una de ellas. ¿Para qué? Para que cuando quiera montar mi castillo, primero, se corresponde a la idea inicial que yo tenía, segundo, no se lo lleve el aire, y tercero, cuando lo quiera hacer más grande, no descubra que anda, no es de piedra, es de naipes. ¿Vale? Entonces, la arquitectura de la información nos puede ayudar mucho en este sentido. A no ser que nuestro concepto de tienda sea este, o que nos guste el Tetris. Es decir, esto del Tetris pues, sucede muchas más veces de lo que parece, ¿no? Tengo una pantalla, tengo una home, voy a meter unos módulos, entonces, mira, pongamos aquí un módulo que es que me cabe, entonces este que es largo, y entonces este le bajo, y entonces así me cuadra, y en general, pues estamos generando pantallas que no tienen ningún tipo de discurso, solamente porque estamos limitados por el espacio, o por nuestro concepto del espacio. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto no suceda? Discurso. Discurso y discurso. Es decir, estrategia, volvemos al principio. Si no tenemos claras esos insights, esa estrategia, ¿qué queremos contar? Lo demás no sirve para nada. El kit de la cuestión. Dale al usuario el control de la relación. Crea pantallas estupendas en las que sea magnífico navegar. Y luego ya te encargarás tú de llevarle a donde tú quieres que vaya, que es al final de tu funnel. Esto también sucede constantemente. No podemos permitirnos el lujo de descargar sobre el usuario la complejidad de nuestra estructura. Conocemos nuestro producto, conocemos nuestra empresa, nos la sabemos de pe a pa y para nosotros está clarísimo. Pero ¿qué pasa con el que está al otro lado? ¿Qué percepción tiene él? ¿Qué mapa mental está utilizando? Y esto es un choque de mapa funcional, funcionamiento de nuestra empresa, mapa mental del usuario. ¿Quién arbitra? ¿Quién resuelve? ¿O quién puede ayudaros a acercar más a ese punto de conexión? El UX y el CRO, claramente. Por eso, cuando diseñemos pantallas, tendremos un discurso hecho, habremos detectado nuestros funnels, nuestros objetivos. Aquí veis un ejemplo muy sencillo de funnel, aunque los funnels tienden últimamente a hacerse bastante más complejos. Y en sus fases de atención, interés, deseo y acción, no mezclemos contenidos. Demos al usuario el contenido que está buscando en cada fase. En la fase de atención no le demos un contenido de cierre. En la fase de cierre no le volvamos a repetir un contenido de captación. Es decir, seamos conscientes de que el funnel se llama así porque, aparte de ser un embudo, tiene pasos y a cada paso le corresponde un contenido o una forma de contar las cosas. ¿Sí? Vale. Y esto se consigue a través del UX, ¿vale? A través del prototipado, a través de los arquetipos, que es, en definitiva, cuando contamos en cómo va a ser una pantalla, lo que vulgarmente se ha conocido toda la vida como pensar antes de pintar. Por eso, lo más complejo no es siempre lo más fácil. Acordaos de Indiana Jones. Él tenía 40.000 griales para escoger, de todos los colores, oropeles, gemas, brillos. Y él se detuvo y dijo, bueno, ¿yo qué estoy buscando? Yo estoy buscando la copa de un carpintero del siglo I después de Cristo. Esta. Porque no hay artilugio más sencillo para beber. Por eso quiero deciros que no siempre los grandes despliegues, sobre todo de instalación de herramientas, es decir,
No. Lo más complejo no es siempre lo más efectivo. Y las cosas, y eso es una regla de oro, simplemente tienen que parecer que hacen lo que realmente hacen. Por eso, sin UX Research, todo esto se queda en palos de ciego. Es decir, nos falta un ingrediente del que no hemos hablado. ¿Cómo vamos a conocer al usuario? El usuario, veréis, no es el metro de París. El metro de París es esto que tengo aquí a la izquierda, ¿vale? Es una unidad, ¿no?, de medida. O sea, el usuario no es un producto de laboratorio. Y no necesita quien lo defienda. Lo digo porque antaño, en los tiempos de la arquitectura de la información más vieja de donde yo vengo, yo también decía eso de, es que el usuario, no. Acostúmbrate a que el usuario es cambiante, voluble, inestable y caprichoso. Asúmelo y be water. Vaya a ser que tú tengas este planteamiento, te hayas hecho un Customer Journey magnífico, tengo una empresa súper potente, qué buen producto vendo, y la percepción que tenga de ti el usuario y cómo acabe utilizando tus productos sea la otra. Para esto nadie te libra de hacer test de usuario, entrevistas, focus group, estudios de campo, analíticas, sistemas NPS, lo que queráis, pero indagad, investigad en todo lo que puede ofreceros el UX Research. ¿Vale? Ya voy terminando. Simplemente os digo que sobre todo no olvidéis jamás que cuando creéis un e-commerce tenéis que ser capaces de generar sensaciones memorables. Todo puede ser divertido y todo se puede hacer divertido. Todo se puede convertir en una gran experiencia. ¿Por qué? Porque queremos que repitan y queremos prescriptores. Queremos gente enganchada a nuestro producto. Y eso es posible. Trabajando las emociones, que haremos experiencias únicas, memorables, que además, os lo digo, no hay experiencia memorable que no sea rentable. Ya por último, así que, volviendo un poco a la sabiduría del maestro, recuerda que antes de rediseñar la rueda y volverte loco en el intento, este es Nobuyoshi Tamura, otro de los profesores que tuve, pregúntate a ti mismo, y con esto terminamos, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Por qué tienen que comprarte a ti y no a la competencia? ¿Conoces a tus usuarios? ¿Les estás ofreciendo realmente los contenidos que buscan? ¿Tienes claros todos tus micro y macro objetivos? ¿Tienes un contenido para cada paso del funnel de compra? Sites inteligentes, ya hablábamos antes. Aprende tu site del comportamiento del usuario. ¿Utilizas este conocimiento para hacerle ofertas irresistibles, sí o no? Testing, testing y testing. Solo puede mejorarse aquello que se puede medir. Pero ojo, cuidado con la enfermedad del software. Cuidado con instalar 43.000. Probar hoy Optimizely, mañana Visual Website Optimizer, mañana... No, coged una, de verdad, centraros, porque lo que vale, no es, decíamos antes, no es el acero, es la mano que lo maneja. Entonces, invertid más tiempo en hacer buenas hipótesis y menos en despliegues tecnológicos. Utilizad las herramientas solamente para lo que sirven, que es para daros datos que os permitan seguir trabajando. Y por último, y fundamental, ¿cómo te vas a relacionar con tus propios errores? Es decir, ya lo sabéis, esto es fastidiarla y volverse a levantar, fastidiarla y volverse a levantar. Es decir, ¿qué vas a tener en cuenta para que, recordando lo que decíamos al principio, ¿no?, la sabiduría oriental, cuando me tengan cogido de la mano, no centraré toda mi atención en la mano, sino que haré el big picture que dicen los americanos, ¿no? Y tendré conciencia de que tengo un cuerpo entero para escapar y para salir de allí. Pues ese era mi objetivo de hoy, enseñaros un poquito, solo un poquito, de la caja de herramientas que tenéis a vuestra disposición para que esto sea posible. Gracias a todos.